Muy buenos días, ¿cómo está Iglesia de Cristo? Aquí estamos nuevamente para compartir este tiempo donde vamos a incursionar en la palabra de Dios. Esa palabra que nos dirige, esa palabra que nos direcciona, esa palabra que nos hace estar tranquilos y confiados, porque la palabra de Dios nos inspira para hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera de cómo lo pensó Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que cada día ir construyendo en nuestro devocional diario, en nuestra mirada de la palabra, para sustentar nuestros pensamientos, pero también para tomar ideas, para tomar opinión acerca de los temas que se van dando, acerca de las cosas que van apareciendo en esta vida. Todo tiene un trasfondo y cada trasfondo tiene una explicación a través de lo que la palabra de Dios nos insta a que nosotros podamos cumplir, a la que nosotros podamos apegarnos como una manera de tener dirección. Y esto es lo que Dios está tratando todo este tiempo con cada uno de nosotros. Él está direccionando su iglesia. Y el título de esta predicación es La Iglesia de Cristo. Y esto tiene que ver con que Dios, en su formato, en su manera de hacer lo que hizo con nosotros, es plantar en esta tierra el modelo del cielo manifestado aquí en esta tierra, pero nosotros trabajando desde que somos de la tierra, pero siempre pensando en nuestra herencia, en nuestro lugar de origen, que es el cielo. Y Dios nos fortaleció y nos da en cada momento de su inspiración por medio de su Espíritu Santo a que nosotros podamos estar en esa tranquilidad y en esa paz. Para referenciar un poco, quería leerles Mateo 16, el versículo 18, y allí una aseveración que hace Jesús cuando le habla a Pedro y le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y es un fundamento que tiene que ver con la inspiración de Dios en este hombre que fue Pedro, en este hombre que con todos sus aciertos y sus desaciertos, Dios construyó una opinión, construyó en él un fundamento. Y tú eres Pedro, así como lo está diciendo, tú eres Iván, tú eres Gabriel, tú eres María, todo el nombre que podamos poner es lo que Dios está pensando. Y dice, y sobre que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En cada uno de nosotros edifica Dios su iglesia. Pero no es que cada uno siga un patrón de cómo es la iglesia. Cada uno en su originalidad, en su actuación independiente de lo que otros pueden estar pensando. Cada uno tenemos un pensamiento, cada uno tenemos un desarrollo que en Dios se unifica. No es que cada uno es un robot que hace tal cual lo que hace otro. Cada uno tiene una manera de ser, cada uno tiene una expresión, tiene un deseo, tiene una necesidad. Y no todos tenemos de la igual manera el tener esta convicción, sino que cada uno lo va construyendo de acuerdo a cómo va haciendo su experiencia. Y en esto vamos a desarrollar una actitud valiosa, el de poder juntarnos con el Señor y pensar la iglesia por la cual nosotros estamos haciendo que las cosas sucedan. En cada uno de nosotros podemos ir fortaleciendo nuestro espíritu, haciendo que las cosas sucedan, a que cada uno pueda expresar todo lo necesario, todo lo que es importante, todo lo que tiene que ver con que la iglesia es de Cristo. Si bien la fundamenta, la solidifica sobre cada uno de nosotros que somos la iglesia, porque el templo, el edificio, no es la iglesia, es el lugar donde nos congregamos, es el lugar donde asistimos, pero no es la iglesia. El templo, es el lugar, un edificio, es un lugar donde se va a manifestar Dios, pero no es la iglesia. La iglesia somos cada uno de nosotros. Por eso le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y cada uno va siendo parte de esa gran construcción que es la iglesia de Cristo, la iglesia del
del Dios viviente, la iglesia de aquel que todo lo puede, aquel que todo lo realiza, aquel que todo lo fundamenta. Y sabemos que Él no escogió ángeles para edificar la iglesia, no construyó sobre lo que Él ya tenía ahí en los cielos. En los cielos que estaban a la obediencia, al servicio de Dios, no lo construyó, generó una instancia nueva donde hombres y mujeres empezó Dios a poner en esta tierra y empezó a edificar sobre cada persona, sobre cada uno de esos hombres, sobre cada una de esas mujeres, este sentido de iglesia, este sentir de que la iglesia de Cristo se fundamenta sobre cada persona. Y es por eso que es valiosa la necesidad de estar juntos, es valioso estar necesitándonos los unos a los otros. Primera de Corintios 1, el versículo 26 al 29. Allí Pablo estaba diciendo una gran verdad y decía: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Qué maravilloso es poder pensar que Dios nos eligió no por las cualidades que tenemos, de ser poderosos, de ser hombres nobles, o que digamos según nuestra apariencia en nuestra carne, según nuestro entendimiento. Dios no nos escogió porque tengamos todas esas cosas, Él nos escogió porque en realidad Él toma lo débil para poder avergonzar a lo fuerte. Y cada uno dependemos desde nuestra debilidad a que podamos ser usados por Dios. Porque cuando nosotros nos encontramos que tenemos todos los conocimientos, a veces nos damos cuenta que hemos hecho mal las cosas porque hemos tratado de ir en nuestro razonamiento. Hemos ido sabiendo esto de que tenemos un conocimiento extra que quizás no tiene, nos hace sentir superiores. Y en definitiva, ante Dios somos todos iguales. Aunque yo tenga un mayor conocimiento o aunque tenga menos conocimiento, ante Dios somos iguales. Y esto es lo que trasciende en esta palabra. Pablo decía: mirad, hermanos, cuál es vuestra vocación, a qué Dios te llamó, qué cosas Dios dispuso en su gran amor y misericordia, qué talento, qué don te entregó, qué ministerio. Todo esto es para que nosotros, según nuestra carne o según nuestra apariencia, no digamos mucho, sino que lo que se fundamenta, lo que se expresa en nosotros a través de lo que es la palabra de Dios, es lo que nosotros nos vamos a fortalecer, y eso es lo que la gente va a mirar. No escogió a los sabios y entendidos Dios, sino que escogió a los que en cierta manera decían depender de Dios. Decimos depender de Dios porque nosotros no tenemos lo suficiente para poder hacer lo que necesitamos hacer. Siempre nos está faltando. Estamos limitados en nuestra personalidad, en nuestros conocimientos, somos limitados. Pero cuando estamos en Dios, nos podemos capacitar a través de la palabra de Dios. Podemos usar esa palabra que puede ser direccionada con un fin, con una motivación. Cada uno necesitamos ir en consonancia a lo que la palabra nos está diciendo. Y eso es lo que tomamos, eso es lo que expresamos, es lo que manifestamos. No decimos de nosotros mismos, sino decimos de lo que Dios dice, que ese es el fundamento de la iglesia. La iglesia de Cristo tiene que hacer la voluntad del Padre, porque bien Cristo vino a la tierra y dijo que Él vino a manifestar la voluntad del Padre, vino a ejecutar la voluntad del Padre. Y no hacía nada de lo que el Padre no le decía. Todo lo que el Padre decía, eso cumplía. Y cada uno de nosotros necesitamos entrar a esa disposición. ¿Dios usará a los inteligentes? Sí, Dios los usa. Dios va a usar a la inteligente, Dios va a usar nuestras capacidades
extras que nosotros podemos adquirir a través de estudiar, a través de capacitarnos, a través de los conocimientos de algunas ciencias. Dios nos va a usar de igual manera, pero no nos creamos que lo tenemos todo. Siempre hay algo que nos está faltando. Y eso que está faltando es lo que aporta Cristo a través de nuestras vidas y nos hace presentar al Padre para que en los momentos oportunos, cuando tengamos que presentar defensa de nuestra fe, allí es donde Dios nos dice que pondrá palabras sobre nuestras bocas. Y esa palabra es la que nosotros leemos diariamente, es la palabra que analizamos. Y como le decíamos en estos días a una persona que decía, yo no entiendo mucho de la palabra. ¿Qué pasaba? Que él, claro, leía una palabra y no la volvía a leer. El asunto es que leemos una palabra, en la mañana tenemos nuestro devocional, tenemos una palabra que Dios nos inspira y esa palabra la tenemos que seguir tratando, la tenemos que seguir analizando y hasta llegar al momento de decir, ¿dónde puedo usar esta palabra? ¿Dónde puedo generar una oportunidad para usar esta palabra? Y allí es donde empezamos a escudriñar las Escrituras. Porque ahí empieza el desenvolver nuestro a través de esa palabra que fue en el momento pedida, en el momento de entrar a leer, es lo primero que nos apareció y esa palabra es la que vamos llevando todo el día, lo vamos pensando, lo vamos meditando y esa palabra es la que va a construir un fundamento sólido, un fundamento que va a tener peso en sí mismo porque es la palabra de Dios. Y todo esto es porque Dios está declarando para nosotros que somos la iglesia de Él, que no importa cuáles sean nuestras capacidades, Él se quiere glorificar, Él quiere manifestarse. Nosotros tenemos que estar con un corazón abierto, con un corazón sencillo y humilde, para que Jesús pueda crecer en nosotros. Es por eso que Pablo decía que cada día Él moría para que Cristo crezca. Nosotros cada día debemos de crecer en lo que nosotros sabemos y fundamentarlo en lo que Él es, para que la gloria sea siempre para Él, para que la gloria sea entregada siempre a Dios y que nosotros nos alcance solamente con esa misericordia que se manifiesta diariamente, cada día, esa nueva misericordia que se renueva día a día para nosotros es lo que nos alcanza y es lo suficiente. Y allí es donde vamos a poder establecer la iglesia genuina de Cristo en la tierra. Y quería que leyéramos 1 Corintios 3, el versículo 11 al 13. Hablando ahí de la iglesia, el apóstol Pablo dice, porque nadie puede poner un fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificará oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día lo declara, pues por fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Qué inmenso es el poder de Dios. Porque nosotros debemos tomar, así como Pablo decía, que nuestro fundamento es Jesucristo y no hay otro fundamento. Pero ese mismo fundamento que es Cristo es el que edifica en nosotros y de acuerdo a cómo queramos construir. Si lo queremos hacer de oro, si queremos hacer un fundamento de plata, de piedras preciosas, de madera, hojarasca, nosotros construimos. Pero cada uno va a tener que mostrar esa obra y esa obra se va a manifestar porque cada una de las cosas que nosotros hagamos será probado por fuego. Si es un material sólido, si es un material contundente, el fuego no le va a dañar. Pero si es un material débil, estamos fundamentando nuestra fe en Jesús, pero a través de una débil experiencia, y ahí es donde estamos en riesgo. Allí es donde estamos en desigualdad de condición, porque nuestro fundamento tiene que ver con que sean cosas sólidas, no superficiales. La madera, el heno, la hojarasca son cosas muy combustibles, se esfuman muy rápidamente.
Y es lo que nosotros hacemos generalmente cuando leemos las Escrituras y no le prestamos atención al detalle, no miramos cuál es la contundencia del mensaje que está diciendo esa palabra. Y allí es donde nosotros le damos la importancia. Cuando nosotros le damos la importancia es porque estamos construyendo con oro. El oro es valioso, el oro es sólido, y para que se pueda diluir, para que se pueda poner en un estado donde se pueda manipular, tiene que pasar muchos grados de calor. Entonces el oro, si nosotros tomamos la palabra como algo precioso, como algo valioso, eso es construir con oro. Pero cuando yo lo tomo superficial, lo tomo allí así desganado, no tengo la intencionalidad de seguir escudriñando, esto es hojarasca. Es por eso que Dios nos está diciendo que cada una de estas obras, a cada uno se le manifestará, porque el día, dice, lo declara, pues por fuego será revelada. Si realmente lo que construiste, si realmente lo que fundamentaste fue sólido o superficial. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y esto es lo que nosotros necesitamos interpretar. Lo que yo voy construyendo va a ser probado. Es por eso que recalcamos siempre que tengamos una continuidad en la lectura de la palabra de Dios, en acercarnos a los medios de gracia, el estar en contacto con aquel que nosotros declaramos que es un sabio Dios, que lo puede todo, que lo sabe todo y que nos inspira por esa palabra y nos sustenta por esa palabra. Yo hoy puedo tener la mejor profesión, puedo tener el mejor oficio, pero eso es el canal donde me va a llevar a mi propósito. Pero en definitiva lo que Dios se va a manifestar en la intención de lo que yo he creído en ese propósito que Él tiene conmigo para poder ejecutarlo. Y si yo lo fundamento con cosas sólidas, eso va a permanecer. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Qué iglesia quiere que yo sea? Recordad que la iglesia somos cada uno de nosotros. El fundamento está puesto sobre cada uno de nosotros. Pero cuando hacemos el conjunto, es donde nosotros vamos a poder visualizar la iglesia de Cristo. La iglesia que se manifiesta a esta tierra. La iglesia que muestra a Cristo en todos sus aspectos. Y es por eso que quiero que veamos Juan, capítulo 8, versículo 31. Y 32. Hablando Jesús allí dice, Jesús le habla a los judíos que había creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el fundamento principal de la iglesia de Cristo. La iglesia que Dios quiere, que perseveremos en su palabra, que estemos atentos a su palabra, que cada decisión tenga que ver con su palabra, que cada oportunidad que yo voy a disfrutar, que voy a obtener, tenga que estar basada en la palabra de Dios. Porque hay cosas que nosotros podemos fundamentarnos y la vamos a disfrutar porque es el fundamento que la palabra nos dice. Cuando yo estoy fuera de la palabra, cuando no permanezco en la palabra, cuando estoy distanciado de esa palabra, la verdad nunca me va a alumbrar. Por eso que Jesús les decía a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, tenemos que permanecer, estar siempre en la palabra. Ahí donde seremos verdaderamente discípulos de Cristo, porque vamos a mostrar la palabra. Pero allí es donde realmente vamos a conocer la verdad y la verdad esa nos hace libres. Es por eso que cada día como iglesia de Cristo necesito estar apegado a la palabra. Y esto nos fundamenta para que el día de que necesitemos el socorro oportuno y pidamos esa ayuda a Dios, y si estamos fundamentados en la palabra, esa ayuda llega. Ese momento de ser salvado llega, porque estamos sustanciados en la palabra, estamos cobijados en la palabra.
Es por eso que es importante que cada uno pueda desarrollar esa verdadera actitud de estar permaneciendo en la palabra. Juan capítulo 13, en el versículo 34 y 35, allí nos deja algo importante que debemos tener en cuenta, cada uno de nosotros. Juan 13, capítulo 13, versículo 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fundamento glorioso, fundamento poderoso, el amor. Si permanecemos en amor, si Dios nos da este mandamiento es porque lo podemos hacer. No son cosas imposibles de hacer. Un nuevo mandamiento os doy. Claro, anteriormente teníamos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el primero que era amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro poder de decisión en nuestra alma, espíritu, alma y cuerpo, entregados totalmente en adoración y en reconocimiento a Dios. Pero el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Para hacerlo necesitamos primero amarnos a nosotros para poder amar a nuestro prójimo. Pero ahora nos levantó la vara de la medida. Un nuevo mandamiento os doy, que se amen unos a otros. Pero no de cualquier manera, como yo los amé a ustedes. Y esa es la motivación de nuestra vida cada día. Es por eso que podemos perdonar. Es por eso que podemos avanzar sin que tengamos pesos que nos asedien. Porque amamos a Dios, pero también amamos a nuestro prójimo, porque cumplimos con este mandamiento de amarnos unos a otros. Y allí es donde realmente conocerán, dice, que todos sois mis discípulos. Ahí conocerá la gente cuando nos vean que nos amamos, que nos respetamos, que nos valoramos, que nos perdonamos, que nos sustentamos, que nos acompañamos. Todo esto es porque está el amor genuino de Dios en nosotros. De Cristo, ese amor que se entregó y dio su vida por rescate de todos nosotros. Qué importante es poder dimensionar este poder. El amor. El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor no se jacta. El amor no tiene envidia. El amor lo tiene todo. Qué importante es poder actuar en amor. Y sí, sabemos que estamos en tiempos críticos, sabemos que estamos en tiempos de persecución, que la gente va a hablar mal de nosotros, que van a decir un montón de mentiras, pero allí es donde se manifiesta el amor. Y el amor lo supera, porque Cristo lo pudo hacer, hasta llegar al punto de que estaba en la cruz y dijo: Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. Él tomó de ese amor genuino que vino a mostrar en la tierra y lo expuso allí en la cruz, diciendo que eran perdonados todos aquellos que le estaban llevando a la muerte. Pero ese poder actuó en beneficio que hoy nosotros estamos recibiendo. Por eso es la iglesia de Cristo. Es por eso que decimos que todo lo que nosotros hacemos es lo que vamos a mostrar. Y allí es donde verdaderamente vamos a mostrar que somos discípulos de Cristo, que nos amamos unos a otros. No podemos estar resentidos, no podemos estar distanciados. Necesitamos arreglar las cosas, necesitamos sobreponernos de situaciones que el enemigo genera, porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados. Entonces, no es el problema la persona, es el que está atrás de la persona. Cuando nosotros sabemos separar estas cosas, es por eso que podemos amar. Aun cuando esa persona diga todo tipo de mal contra nosotros mintiendo, aun cuando esa persona levanta un falso testimonio, aun cuando esa persona no tenga la razón, nosotros amamos. Y ese es el poder que actúa en la iglesia de Cristo. Es por eso que nosotros decimos qué es lo que necesita la iglesia de Cristo. Y para fundamentar también Mateo 25, quiero que lo busquen. Tenemos allí Mateo 25, del versículo 31 al 46.
donde nos da referencia de muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Y allí dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, o vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá: de cierto os digo, que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Este es el fundamento de la cual nosotros como Iglesia de Cristo debemos tener en cuenta. Todo lo que hagamos va a estar reconocido por Dios, porque en cuanto lo hacemos a una persona, a uno de esos pequeños, a uno de esa gente que está necesitada, y aún a nuestro enemigo, aún cuando lo hacemos para él, Cristo nos dice: por tanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Entonces, cuando yo entrego una prenda de ropa, se lo regalo a alguien, cuando siembro en alguien una situación donde genero yo la oportunidad de hacer algo, lo estoy haciendo para Dios. Cuando yo amo al menesteroso, cuando yo amo a aquel que no lo ama a nadie porque está hediondo, porque no está bien arropado, no está bien vestido, allí yo muestro el amor a Cristo. Y es como que el mismo Cristo lo recibe. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene su recompensa. Caso contrario, aquel que no ha hecho la voluntad de Dios, aquel que no consideró, y bueno, ahí el resto del versículo del pasaje que estamos leyendo, le dice a los de la izquierda, todo lo contrario a lo que le dijo a los de la derecha. Entonces, necesitamos saber en cuál bando vamos a estar. Si queremos estar a la derecha, debemos cumplir todo lo que Cristo dice. Si queremos estar a la izquierda, no le demos importancia. Pero si queremos ser verdaderamente la Iglesia de Cristo, necesitamos cumplir cada uno de estos mandamientos, cada una de estas cosas que Dios nos deja. Y como sabemos que el Espíritu de Dios es el que se manifiesta en nosotros, Gálatas 5, 22 y 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu es lo que vamos a manifestar en cada acción. Cuando le damos de beber, cuando arropamos a alguien, cuando consideramos a alguien, cuando abrigamos a alguien. Es la manifestación del Espíritu de Dios en nosotros, porque es manifiesto ese poder en nosotros cuando el fruto del Espíritu empieza a emerger: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, etcétera, etcétera. Cada uno sabe qué es lo que tiene, cada uno sabe lo que puede aportar. Y esto es lo que hace fuerte a la Iglesia de Cristo. Esto es lo que hace que la Iglesia de Cristo pueda permanecer vigente, pueda permanecer en contacto directo con el poder de Dios. Y esto tiene que ver con que cada uno de nosotros necesitamos llevar frutos. Necesitamos manifestar el fruto del Espíritu. Entonces, todas nuestras acciones tienen que mostrar el fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Si somos
y pertenecemos a una congregación, debemos asegurarnos de cumplir la palabra de Dios. Necesitamos estar preparados para los días malos. Y si estamos con la palabra de Dios vigente en nuestros corazones, es lo que nosotros vamos a poder tener la autoridad y el poder. Y cuando esto se manifiesta, cuando nosotros podemos obedecer a Dios, cuando podemos hacer las cosas, dice que las puertas del Hades no puede prevalecer. Cuando estamos sustentados en esa palabra, el infierno no puede avanzar. El infierno no puede hacernos retroceder, porque la gracia de Dios está en cada uno de nosotros. Y qué importante es poder cumplimentar estos requisitos de estar escudriñando la palabra en todo tiempo, de estar atento a lo que la palabra de Dios dice, en estar atento a cumplir lo que la palabra dice. Porque la palabra nos dice que debemos ser no solamente oidores de ella, sino que hacedores de esa palabra. Necesitamos ejecutar. Si nosotros decimos tener fe, sabemos que la fe es el poder hacer las cosas de la manera como Dios lo dice. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a hacer las cosas certeramente y afianzándonos en esa palabra para que eso tenga su resultado. Pero también sabemos que la obra sin fe es muerta y la fe sin obra también está muerta. Entonces necesitamos equiparar. No es que yo diga y di ropa a una gente indigente, le pasé un plato de comida a alguien que estaba hambriento. No se trata de dar a conocer qué cada uno hace. Lo importante es que lo hagamos. Y como dice la palabra, que tu derecha no sepa lo que tu izquierda hace. O viceversa. Nadie tiene que hacer gran manifestación de lo que hace, pero sí lo hacemos en esa sabiduría de entender la palabra, y como estamos sustentándonos en la roca firme que es Cristo, pero estamos construyendo con cosas valiosas, con cosas que no perecen tan rápido, es lo que nos va a sustentar. Y cuando necesitemos de esa ayuda oportuna, Dios va a estar socorriendo, porque allí hay fundamento. La iglesia de Cristo se tiene que fundamentar en Cristo Jesús, y para fundamentarnos en Cristo Jesús tenemos que escudriñar la palabra. No nos podemos separar de la palabra. La palabra es el todo para nosotros. La palabra de Dios, la palabra escrita, la palabra que está allí en la Biblia, en la Santa Biblia, la palabra que está implementada allí en un libro, en una plataforma, donde quiera que esté la palabra, es la palabra de Dios que tiene que ser el sustento de nuestro corazón. Así que te insto, iglesia, acércate cada día más a la palabra. Acércate, porque el fundamento de nosotros es la palabra. Y allí es donde vamos a tener vamos a estar sólidos, vamos a estar firmes, y ningún viento nos va a poder tirar. Así que te insto a que tu tiempo de devocional, tu tiempo de búsqueda de Dios, esté allí atento a que esa palabra te está dando un rema, te está dando un direccionamiento, te está dando una estrategia, te está dando algo valioso que el cuerpo de Cristo está necesitando. Entonces, cuando tenga esa revelación, va a ser el día oportuno que lo tenga que transmitir, que lo tengas que volcar en el conocimiento para muchos otros. Es por eso que la palabra nos dice en 2 Timoteo 2:2 que estas cosas que yo les he enseñado se las dé a entender, se las dé a comprender, se las dé para enseñar a hombres que sean capaces de enseñar a otros. Y esto es lo que estamos logrando como iglesia de Cristo, que nos fundamentamos y seguimos enseñando a otros para que hagan con naturalidad lo que nos corresponde hacer. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana estamos ante tu presencia porque queremos ser sólidos, queremos ser hombres y mujeres de firmeza, de estar en una convicción exacta, en una convicción genuina de que estamos cumpliendo con tu palabra. Y que esa palabra es la que nos va a fundamentar en todos los días de nuestras vidas. Que esa palabra es la que nos va a direccionar en los momentos donde tengamos que tomar decisiones importantes y aún no tan importantes.
Tu palabra tiene que ser la esencia de todo lo que volcamos en hacer cosas. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo cada día vaya allanando nuestros caminos, que aquello que nos está separando de tu palabra, Señor, desaparezca y podamos aprender a solidificarnos, Señor mío, en esa palabra que es vigente, en esa palabra que tiene intencionalidad, que tiene espíritu, que tiene vida en sí misma, Señor, porque es la palabra que necesitamos. Señor, danos de tu fuerza, danos de tu fortaleza, danos de tu inspiración y que tu Espíritu Santo nos haga estar firmes, tranquilos y confiados, que esa palabra es la que va a pelear por nosotros, es la palabra tuya declarada, es la que va a sanar nuestros cuerpos enfermos. Tu palabra declarada es la que va a hacer que las circunstancias sean cambiadas. Tu palabra es la que va a accionar, Señor, en el pasado para poder sanar, Señor, todos esos inconvenientes y hacer y restaurar a nuevo todas las cosas, porque así tú lo estableciste en tu palabra, que nuevas criaturas seríamos. Señor, inspíranos a estar siempre dependiendo de tu palabra. Señor, gracias te damos porque tú nos das todas las cosas necesarias y no hay nada que se te haya escapado. Todo está ideado y diseñado a través del plan de salvación. A través de eso genuino, Señor, que despertemos a esta realidad, que cuanto más damos de ti, Señor, más recibimos, que cuanto más hacemos por ti, siempre tendremos nuestra recompensa. Señor, gracias te damos y te pedimos que todos aquellos que están, Señor mío, debilitados en su fe, todos aquellos que están, Señor, impacientes en todo lo que está sucediendo, Señor, aplaque su espíritu, Señor, y que el fruto del Espíritu comience a emerger en amor, gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, porque, Señor, contra estas cosas no hay ley. Señor, esto lo podemos tener, Señor, a destajo. No podemos limitarnos, Señor, a no tenerlo, sino que cada día podamos ir creciendo, porque tu palabra, Señor, nos va a dar todo lo que necesitamos para vivir una vida tranquila, Señor, en esta tierra, sabiendo que no va a haber ausencia de problemas, sino que vamos a saber cómo encarar el problema, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Y seguir adelante, seguir firme, empoderándote en la palabra, porque es nuestro único sustento, y más en estos tiempos, donde tenemos que empezar a mirar a nuestro alrededor las cosas que están sucediendo, las señales que se están cumpliendo, y tengamos en consideración que la palabra lo está alistando todo, y ninguno puede estar desapercibido ni ignorando lo que va a suceder. Dios les bendiga, ha sido un hermoso tiempo que hemos podido compartir y que cada uno en la paz de Dios pueda seguir desarrollando una actitud de obediencia. Así que Dios te bendiga, tengan una linda semana, comiences una semana de bendición y que te puedas sustentar más y más en el poder de Dios. Dios te bendiga.